nuevamente nos encontramos para estudiar la palabra del Señor. Recordemos que estamos en el libro de Isaías y estamos buscando a partir del capítulo 7 algunas profecías mesiánicas, aquellas que tienen que ver con el ungido de Dios, el enviado de Dios, el Cristo en el Nuevo Testamento. Y para ello, entonces, vamos a estar y recordar que quedamos en el capítulo 9 y en ese famoso versículo, el famoso versículo 6, donde dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bien, el contexto histórico de estas profecías, si recordamos, es que hay una inminente invasión. Hay reinos que se han unido contra Judá. Es Israel que se ha unido con los sirios. Pero hay una nación, la nación asiria, que es mucho más grande, que viene avanzando, haciendo un enorme imperio, comiendo naciones, vamos a decirlo de esa manera, y Judá se ve doblemente amenazada, quizás triplemente amenazada, inmensamente amenazada, porque son potencias que vienen sobre ellos. Pero Dios ha enviado un mensaje de consuelo, de ánimo, y ese mensaje tiene que ver con el Emmanuel, la confianza que hay que tener porque Dios está con nosotros. En toda crisis necesitamos la intervención sobrenatural de Dios, por supuesto. Y en esa crisis, aquellos lo necesitaron. Pero esa profecía se aplica mucho más que a ese tiempo, al tiempo futuro, al tiempo cuando vendría el Mesías, el enviado de Dios, a resolver la crisis humana. Y no hay problema mayor que el problema del pecado. Así que Él vino, Él es el Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Y toma diferentes nombres. Ese nombre admirable, ese nombre consejero, y ahora vamos a estudiar ese tercer nombre allí, el Dios fuerte. Debemos entender que ese término fuerte se usa en términos militares y se usa específicamente para hablar de aquellos grandes generales victoriosos que eran considerados en su nación como héroes. Pues literalmente bien pudiésemos traducir valiente, poderoso en términos militares, o también héroe. Todo esto se aplica al Mesías, al admirable consejero, al Emmanuel. El Mesías lleva el nombre de Dios fuerte, no solamente un hombre que gana victorias militares, no, aquel que es vencedor sobre todas las cosas. Y Él entonces es nuestro héroe. Ahora, veamos cómo encaja esto en las profecías. Recordemos que los reyes de la antigüedad tenían el deber de encabezar sus tropas militares. Eran ellos que iban al frente, eran ellos que llevaban a las tropas frente al ejército enemigo y se enfrentaban a esos poderes humanos. Y si vencían, entonces eran considerados reyes victoriosos, héroes nacionales. Un ejemplo de eso aplicado al Mesías lo podemos encontrar, por ejemplo, en el Salmo 45. El Salmo 45, recordemos que también este es un salmo mesiánico. Y dice entonces el Salmo 45: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero, dice en su poema el salmista. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Y viene el versículo 3 en donde dice: ciñe tu espada sobre tu muslo, oh valiente. Y ahí está el término, oh valiente, con tu gloria y tu majestad. ¿Notas? Un salmo mesiánico al cual se le aplica el término valiente, fuerte, victorioso, al Mesías. Si el valiente era el guerrero que ganaba, por supuesto, toda batalla, aquí se aplica el Mesías. El Mesías es el que va adelante, abriendo camino sobre el enemigo, venciendo al enemigo. Ahora, volviendo a Isaías capítulo
7, inclusive, el versículo 14, por ejemplo, es donde se nos dice esta profecía. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Capítulo 8 vuelve a repetir, Emmanuel, Dios está con nosotros. Y el versículo 10 repite de nuevo, Emmanuel, Dios está con nosotros. En el momento de crisis y en todo tiempo, pero en esas crisis donde nos sentimos solos muchas veces, desamparados probablemente, Dios está con nosotros. El tiempo va pasando en estas profecías y llegamos, por ejemplo, hasta el tiempo de Sofonías, más o menos unos 60 años después de la profecía de Isaías. Y ahí en Sofonías encontramos un versículo también famoso, el capítulo 3, versículo 17 de Sofonías, dice, el Señor está en medio de ti. ¿Notas cómo se puede comparar a Dios está con nosotros? El Señor, dice el versículo 17, está en medio de ti, poderoso, dice ahí. Y otra vez usa ese término de Isaías 9:6, Dios fuerte. Emmanuel, Dios fuerte. El Señor está con nosotros, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos, dice Sofonías 3:17. El tiempo pasó, hubo una invasión, efectivamente, tiempo después, como castigo de Dios, como juicio de Dios sobre su pueblo, una nación vino sobre Israel y lo llevó cautivos. En todo ese tiempo que va pasando, Dios sigue con nosotros. A veces somos nosotros el del problema. Siempre somos nosotros los del problema. Somos nosotros los que nos alejamos del Señor, pero Dios no se va. Dios siempre está con nosotros y por eso podemos gozarnos que Él nunca nos abandona. A pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras faltas, Dios está con nosotros. Y en Isaías, volviendo a Isaías, ahora el capítulo 10, había una promesa del Señor. Y es que aun cuando viniese efectivamente el juicio sobre la nación de Israel, la nación vecina del norte, un remanente habría de volver. Es decir, un pequeño grupo habría de mantenerse fiel. Fiel en medio de un mundo infiel. Fiel aún cuando había juicio sobre su nación. Se mantendrían fieles. Un remanente volverá. Por eso fue que cuando Dios envía a su profeta Isaías para proclamar estos mensajes, le dice, lleva a tu hijo que se llama Jesús. Y este hijo lleva este nombre porque el nombre significa un remanente volverá. Capítulo 7, versículo 3. Pero en el capítulo 10 y en el versículo 21 de Isaías se nos dice, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Otra vez encontramos los dos términos. Recordamos, había dicho que estas profecías tienen mucho que ver con nombres, va de nombres, de hecho, significados de nombres. Entonces, Sear Jesús es el nombre del hijo de Isaías. Su nombre significa un remanente volverá. Dios repite otra vez este mensaje a su pueblo. Un remanente volverá. ¿Pero a quién? Volverá al Dios fuerte, el mismo término de Isaías 9:6. Y se llamará admirable consejero, Dios fuerte. En otras palabras, el Dios, nuestro Dios, está esperando. Aún esperando al infiel, pero esperando también a ese remanente que se mantiene fiel al Señor. Si conectamos este nombre con otras profecías, por ejemplo, nos vamos al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 32, en los versículos 17 hasta el 19, dice así, Oh Señor Dios, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. Que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso,
El Señor de los ejércitos es su nombre, grande en consejo, magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Otra vez encontramos ese nombre Dios fuerte, Dios grande, Dios poderoso, es decir, Dios fuerte, se nos dice aquí. Y lo que se hace aquí es atribuirle a ese Dios fuerte, que recuerda, Isaías 9:6 lo atribuye al Emmanuel, al Dios con nosotros, al Mesías, al Cristo. El Cristo, según el versículo 17, hizo los cielos y la tierra. Este Dios fuerte es el guerrero vencedor, el que nos lleva a victoria y el que nos espera aun cuando somos infieles. Este Dios fuerte es el creador de los cielos y de la tierra. Ese es Jesucristo, nuestro Dios fuerte, magnífico. Vamos a otro salmo, el Salmo 24, y este salmo obviamente también es mesiánico. El Salmo 24, si leemos por ejemplo el versículo 8, encontramos lo siguiente. Salmo 24 en el versículo 8. ¿Quién es este Rey de Gloria? Es la pregunta. El Señor, el fuerte y valiente. El Señor, el poderoso en batalla. Otra vez nos encontramos ese título de Dios fuerte, el héroe, el Mesías guerrero y vencedor. ¿Quién es este Rey de Gloria? Es que este salmo mesiánico está hablando de la adoración, que es digno de adoración el Mesías, porque es Dios que ha venido a este mundo, es Dios con nosotros. Por eso, desde el versículo 7 se dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y se pregunta, ¿y quién es este Rey de Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Dios fuerte, el Mesías, de Isaías 9:6. El Mesías es el creador, el Mesías es guerrero vencedor, el Mesías es digno de adoración. Una cosa sumamente interesante es que las fuerzas del Señor las da a los suyos. Vamos entonces a otra profecía de los profetas menores, Joel capítulo 3 en el versículo 10. Joel capítulo 3 versículo 10 dice así: forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Otra vez un texto muy famoso que hasta lo cantamos muchas veces, ¿no? Hay varios cantos sobre esto. ¿Cuál es la idea aquí? Es que Dios concede sus fuerzas al débil. ¿Quién es el débil? Nosotros, por supuesto. Pero nosotros que confiamos en el Señor, diga el débil, pero ese débil que confía en el Señor, diga el débil, fuerte soy. Otra vez se usa ese término. Es el Mesías, el Dios poderoso, el Dios victorioso, compartiendo, dando fuerzas a los suyos, para que estos que le siguen entonces también sean vencedores. Por supuesto, lo que buscamos en el Dios fuerte es socorro. Por eso, en el Salmo 89, y vamos al Salmo 89, en el versículo 19 se nos dice así, Salmo 89, 19. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Salmo mesiánico. Está hablando que ese poderoso, ese Dios fuerte, es el socorro de su pueblo. Efectivamente, somos débiles, pero Dios es nuestra fuerza. Necesitamos ayuda, pero el Mesías es nuestro socorro, dice el Salmo 89. ¿Dónde ir por fuerzas? ¿Dónde ir y encontrar esas fuerzas del Todopoderoso? Vamos a otro salmo, Salmo 112, y leo los versículos 1 y 2, en donde dice, bienaventurado el hombre que teme al Señor, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será
poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Y mira qué interesante. Está hablando aquel que necesita fuerzas, busca dónde encontrar esas fuerzas. Dice, feliz el que teme al Señor, el que se deleita en sus mandamientos, en su palabra. Y la promesa es, su descendencia será poderosa. Pensemos en el pueblo de Israel. Si ahora tiene una crisis en ese momento, una probable invasión, ¿qué será de ellos? Pero todavía todo buen padre pensaría y toda buena madre pensaría, ¿y qué pasará con mis hijos? Esta es una buena pregunta que nos hacemos todos en tiempos tan inciertos, en tantas crisis mundiales, tantas crisis nacionales, tantas crisis familiares. ¿Qué pasará con nosotros? O aún, ¿y qué pasará con nuestros hijos? Pero aquí la clave es, hay que ir a la palabra del Señor. Hay que apegarse a la palabra del Señor y tendremos las fuerzas del Señor para enfrentar toda crisis. El Mesías, Dios mismo, con nosotros. Jesucristo es quien nos da las fuerzas a nosotros y nosotros podemos inculcar esto a nuestra fe, a nuestros hijos, para que ellos encuentren refugio en el Señor. Allá en Deuteronomio capítulo 10, de hecho, todo Deuteronomio es una repetición de la ley. Eso significa Deuteronomio, repetición de la ley. Y por eso es que si leemos Éxodo y le comparamos con Deuteronomio, encontramos casi lo mismo. Simplemente porque lo que hace Moisés es retomar la ley y repetírsela a su pueblo. Y Moisés hace énfasis en la obediencia a la palabra de Dios. Y por ejemplo, en el capítulo 10 de Deuteronomio, versículos 17 y 18 dice, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, ese es el término de Isaías 9:6, Dios fuerte que se le atribuye al Mesías. El Señor, Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Moisés está repitiendo la ley, y en esa ley menciona, no te olvides, tenemos un Dios fuerte. Y dice el versículo 21, hablando de ese poderoso Dios, de ese Dios fuerte. Como sabemos, y de acuerdo a las profecías de Isaías, es el Emanuel, es Jesucristo. A Él, entonces, dice Moisés, capítulo 10, versículo 21, Él es el objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas grandes cosas y terribles que tus ojos han visto. Él actúa poderosamente porque es el Dios fuerte. Él interviene en toda crisis humana, crisis espiritual y también toda crisis como las que vemos actualmente en el mundo. En tu crisis, en mis crisis, en las crisis familiares, en las crisis en términos financieros del mundo, en las crisis en términos sanitarios del mundo, crisis. Dios está con nosotros. Y está con nosotros como el Dios fuerte. Él es nuestro héroe victorioso. Por lo tanto, que Él sea el objeto de nuestra alabanza. Rindámonos a Él. Él es el Creador, es digno de adoración. Él nos concede sus fuerzas, Él es nuestro socorro. Vamos a su palabra y encontraremos la fortaleza del Dios fuerte. Que el Señor te bendiga. Seguimos leyendo, estudiando, meditando, compartiendo, viviendo la palabra del Señor. Hasta pronto. Que el Señor te bendiga.